En el silencio helado de un monasterio alemán del siglo XII, una niña de apenas 8 años despierta en pánico. Luces cegadoras bailan ante sus ojos, voces celestiales resuenan en sus oídos. «Madre, veo cosas que nadie más ve», grita la pequeña Hildegarda. ¿Es locura o santidad? Su familia, aterrada, toma una decisión que no solo cambiará su vida, sino también el destino de la humanidad. ¿Qué ocurre cuando Dios elige a una niña rechazada por el mundo para convertirla en su voz más poderosa? Comenta, amén, para que tu día esté lleno de bendiciones celestiales. Corría el año 1106. En las frías tierras de Renania, el sonido de cascos de caballos resonaba sobre las piedras del patio. Dentro del carruaje, una niña de cabellos dorados temblaba, no de frío, sino de miedo. Hildegarda tenía apenas 8 años, pero sus ojos ya cargaban el peso de quien ha visto más allá del velo de la realidad. ¿Por qué me mandan lejos, padre?, susurró, aferrándose al manto de lana. Hildebert von Bermersheim desvió la mirada. ¿Cómo explicar que su hija era diferente? Desde los 3 años, Hildegarda hablaba de luces que nadie más veía, de voces que solo ella escuchaba. Los vecinos murmuraban palabras como posesión y brujería. El carruaje se detuvo frente al monasterio de Disibodenberg. Las paredes de piedra se alzaban como una fortaleza contra el mundo exterior. Allí, puesta al cuidado de Jutta von Sponheim, una noble que había elegido la vida religiosa, Hildegarda descubriría que sus visiones extrañas eran, en realidad, dones divinos. En su primera noche, mientras las monjas dormían, una luz dorada llenó la celda de la niña. Una voz suave, como brisa de verano, le susurró: «No temas, pequeña. Yo te elegí antes incluso de que fueras formada en el vientre». Era la misma voz que había hablado al profeta Jeremías. «Antes de formarte en el vientre, te conocí, antes de que nacieras, te consagré». Jeremías 1:5. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste que Dios te eligió incluso cuando el mundo te rechazaba? Esa noche, Hildegarda lloró, lágrimas que mezclaban dolor y alivio. Por fin, alguien la comprendía. Jutta se convirtió en su mentora, enseñándole latín, música y las sagradas escrituras. Pero había algo que ni siquiera la sabia monja imaginaba. Las visiones de Hildegarda no eran solo espirituales. Revelaban secretos de la creación, curas para enfermedades, misterios del cuerpo humano que la medicina solo descubriría siglos después. A los 15 años, cuando otras jóvenes soñaban con el matrimonio, Hildegarda tomó una decisión radical. Durante la ceremonia de consagración religiosa, una luz deslumbrante la envolvió. Los presentes solo vieron a una joven inclinada en oración. Pero Hildegarda estaba contemplando los misterios divinos en una visión que duraría décadas. Sin embargo, una pregunta la atormentaba. ¿Por qué Dios elegiría a una mujer en una época en que solo los hombres tenían voz en la iglesia? La respuesta lo cambiaría todo. Hildegarda tenía ahora 43 años y se había convertido en abadesa tras la muerte de Jutta. El monasterio bullía con las oraciones matutinas cuando cayó de rodillas, sin aliento. Una visión, más poderosa que todas las anteriores, la dominaba por completo. Una voz del cielo me dijo: «Oh frágil ser humano, ceniza de la ceniza, podredumbre de la podredumbre, di y escribe lo que ves y oyes». Sus manos temblaban mientras tomaba el pergamino. Por primera vez en 40 años, Dios le ordenaba revelar públicamente sus visiones. El joven monje Volmar, su fiel secretario, la observaba atónito mientras Hildegarda dictaba palabras con una sabiduría imposible para una mujer sin educación formal. Describía la estructura del universo, las virtudes y los vicios del alma humana, profecías sobre el fin de los tiempos. Era como si el propio Espíritu Santo hablara a través de ella. «Volmar», susurró ella durante una pausa, «tengo miedo». ¿Quién creerá en una mujer? El monje respondió con palabras que resonaban en 1 Corintios 1:27. Pero Dios escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. Y hoy, ¿cuántas veces dudamos de que Dios puede usar nuestras debilidades para cumplir sus propósitos? Durante 10 años, Hildegarda escribió Sibias, Conoce los caminos, una obra revolucionaria compuesta por 35 visiones divinas. Pero cuando llegó a manos del Papa Eugenio III, el Vaticano entró en pánico.
¿Una mujer afirmando recibir revelaciones directas de Dios? Inaudito. El Papa convocó una comisión de teólogos para investigar. Durante meses, sabios examinaron cada palabra, buscando herejías. Solo hallaron verdad pura, en perfecta armonía con la doctrina católica. En 1148, durante un concilio en Trèveris, ocurrió algo extraordinario. El Papa Eugenio III leyó públicamente fragmentos de Escivias ante cardenales y obispos. El silencio era sepulcral. Y entonces, su voz retumbó por toda la catedral. Reconocemos que estas visiones vienen del Espíritu Santo. La aprobación papal fue como un terremoto en la Iglesia. Hildegarda se convirtió en la primera mujer en la historia del cristianismo oficialmente reconocida como profetisa. Cartas llegaban de toda Europa pidiendo consejo. Reyes, emperadores y papas buscaban su orientación. Pero Dios tenía planes aún más grandes para ella. Una visión le reveló que debía dejar Disibodenberg y fundar un nuevo monasterio. Los monjes se resistieron. Perder a Hildegarda significaba perder prestigio y donaciones. La batalla apenas comenzaba. ¿Tendría Hildegarda el valor de desafiar toda la autoridad masculina de su época para obedecer a Dios? El enfrentamiento fue épico. En la sala capitular de Disibodenberg, el abad Cuno golpeó con el puño la mesa de roble. No puedes irte, Hildegarda. Este monasterio te pertenece. Sus ojos brillaban con ira y desesperación. La fama de la abadesa había traído riquezas e influencia que él no estaba dispuesto a perder. Hildegarda permaneció firme, con las manos entrelazadas en oración. Una voz del Altísimo me ordena, ve a Rupertsberg, ¿debo obedecer a Dios o a los hombres? La tensión en el aire era palpable. No se trataba solo de una disputa monástica, sino de una batalla mucho mayor, la voluntad divina enfrentándose al poder terrenal. Cuando el abad se negó a liberarla, ocurrió algo sobrenatural. Hildegarda cayó gravemente enferma y quedó paralítica. Médicos de toda la región acudieron, pero nada funcionaba. Solo sanaré cuando pueda obedecer a Dios, declaró desde su cama, cumpliendo al pie de la letra las palabras de Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que elegir entre agradar a las personas y obedecer a Dios? La presión puede ser abrumadora, pero la verdadera paz solo llega cuando seguimos su voluntad. Después de meses de sufrimiento, el abad cedió. En el instante en que firmó la autorización, Hildegarda se levantó completamente curada. El milagro se esparció por toda Alemania. Dios había confirmado su elección de forma innegable. En 1150, a los 52 años, Hildegarda lideró a 18 monjas en una travesía épica hacia Rupertsberg, cerca de Bingen. El lugar elegido era un monte rocoso y desierto, aparentemente inadecuado para un monasterio. Pero las visiones divinas le habían mostrado el lugar exacto para construir. Con sus propias manos, la abadesa ayudó a levantar cada piedra. El monasterio de Santa Hildegarda nacía de la nada, sostenido solo por la fe. Muy pronto se convertiría en un centro de aprendizaje que rivalizaba con las universidades de la época. Pero los desafíos apenas comenzaban. El arzobispo Enrique de Maguncia, enfurecido por su independencia, cortó todos los recursos financieros. Una mujer no puede gobernar sola, declaró públicamente. Hildegarda le escribió una carta que pasaría a la historia. O tú, que te crees pastor, pero no eres más que un lobo. El Espíritu Santo no se inclina ante tu arrogancia. Fue un desafío directo a la autoridad eclesiástica masculina. La respuesta llegó rápida y cruel, interdicto total. Sus monjas fueron prohibidas de recibir los sacramentos. Era una sentencia de muerte espiritual. ¿Cómo reaccionaría Hildegarda ante semejante traición? La batalla final apenas comenzaba. Y de ella dependería el futuro de todas las mujeres en la Iglesia. Mientras enfrentaba la persecución eclesiástica, Hildegarda descubría otro don extraordinario. En el laboratorio improvisado de Rupertsberg, mezclaba hierbas con la precisión de un químico moderno. Sus manos, que recibían visiones divinas, ahora sanaban cuerpos enfermos con una sabiduría imposible para su época. Una fría mañana de invierno, unos caballeros llegaron a las puertas del monasterio trayendo a un joven guerrero. Gravemente herido en batalla, los médicos ya lo habían dado por perdido.
Solo la abadesa de las visiones puede salvarlo, suplicaron. Hildegarda examinó al joven con ojos que veían más allá de la carne. En sus visiones, el cuerpo humano se revelaba como un microcosmos del universo. Cada órgano conectado con los elementos de la creación. Tráiganme raíz de valeriana, hojas de romero y miel pura, ordenó. Sus monjas corrieron a buscar los ingredientes. Mientras preparaba el remedio, murmuró una oración basada en Éxodo 15:26. Porque yo soy el Señor, tu sanador. No era superstición, era fe aplicada al conocimiento que Dios le concedía sobre las propiedades curativas de la creación. ¿Y hoy? ¿Reconocemos la mano de Dios obrando a través de la medicina y la ciencia? El joven caballero se recuperó completamente en pocos días. La noticia se propagó como fuego. Pronto, peregrinos llegaban de toda Europa buscando sanación en el Hospital de la Abadesa Visionaria. Nobles y campesinos esperaban lado a lado, porque ante Dios no existía distinción social. Hildegarda escribió tratados médicos revolucionarios. Describió la circulación sanguínea siglos antes de Harvey. Explicó la importancia de la higiene cuando aún se creía que los baños causaban enfermedades. Identificó síntomas de depresión y ansiedad en una época que los consideraba posesiones demoníacas. Pero su conocimiento iba más allá de lo físico. En sus consultas, miraba a los ojos de los pacientes y veía sus heridas espirituales. Tu dolor en el pecho no viene del corazón, sino de la herida que no has perdonado, le dijo a una noble que lloraba. Tu insomnio no es del cuerpo, sino de la conciencia que no descansa, aconsejó a un mercader. Muchos llegaban buscando solo curación física y salían transformados espiritualmente. Era medicina holística, 1000 años antes de que el término existiera. Una tarde, llegó un mensaje urgente. El emperador Federico Barbarroja está gravemente enfermo, ven de inmediato. Era una convocatoria imperial, rechazarla sería traición. Pero Hildegarda conocía el corazón del emperador por medio de visiones proféticas. Él no estaba enfermo físicamente, estaba envenenado espiritualmente por la sed de poder. ¿Cómo enfrentaría al hombre más poderoso de Europa con una verdad que él no quería oír? La respuesta de la abadesa cambiaría el rumbo de la historia política y religiosa de su tiempo. El salón imperial de Ingelheim hervía de tensión. Federico Barbarroja, emperador del Sacro Imperio Romano, yacía en su lecho real, rodeado de médicos que ya habían fracasado. Con apenas 30 años, era el hombre más temido de Europa, había conquistado reinos, humillado papas, doblegado la voluntad de naciones enteras. Pero ahora, una misteriosa enfermedad lo consumía. Cuando Hildegarda entró al palacio, el silencio fue absoluto. Una mujer de 53 años, vestida con un hábito sencillo, caminaba entre guardias armados y cortesanos lujosos. Pero sus ojos brillaban con una autoridad divina que hacía temblar incluso a los emperadores. Majestad, dijo sin hacer reverencia, vuestra enfermedad no está en el cuerpo, sino en el alma. Dios os ha enviado este mal para que dejéis de destruir su iglesia. La corte soltó un suspiro ahogado. Nadie le hablaba así a Barbarroja. El emperador, aún debilitado, se incorporó con furia. ¿Cómo osas, mujer? Soy ungido de Dios. Pero Hildegarda no se inmutó. En visión, veía el corazón del emperador cubierto de tinieblas. Sus guerras contra el Papa, sus ataques a monasterios, su sed insaciable de poder. Veo a un gran rey cayendo como árbol podrido si no se arrepiente, profetizó. Eco de las palabras de Daniel 4:31. Del cielo cayó una voz, a ti se dice, oh rey Nabucodonosor, tu reino ha sido quitado de ti. ¿Y hoy? ¿Cuántos líderes necesitan escuchar que el poder sin humildad lleva a la destrucción? El emperador ordenó arrestarla. Pero ocurrió algo sobrenatural. Sus guardias quedaron paralizados, incapaces de tocar a la abadesa. Era como si una fuerza invisible la protegiera. Barbarroja entendió, estaba ante una verdadera profetisa. ¿Qué debo hacer?, preguntó, finalmente humillado. Reconcíliate con el Papa Alejandro III. Deja de perseguir los monasterios. Gobierna con justicia, no con tiranía. Su voz resonaba con autoridad celestial. El emperador obedeció. En 1177, en una de las escenas más dramáticas de la historia medieval,
Federico Barbarroja se arrodilló públicamente ante el Papa en Venecia, pidiendo perdón. La profecía de Hildegarda había moldeado el destino de imperios. Pero su influencia iba más allá de la política. Reyes de Francia, Inglaterra y Hungría buscaban sus consejos. Sus cartas circulaban por toda la cristiandad como verdaderos oráculos. Una simple abadesa alemana se había convertido en la voz moral de Europa. Sin embargo, no todos aceptaban su autoridad. Clérigos envidiosos murmuraban: no es más que una mujer histérica. Algunos obispos conspiraban en las sombras, esperando el momento justo para atacar. Y ese momento llegaría. De forma brutal. Cuando Hildegarda tomara una decisión que desafiaría toda la jerarquía eclesiástica. La batalla final de su vida estaba por comenzar. ¿Podría una mujer del siglo XII vencer a la máquina de poder de la Iglesia medieval? Hildegarda, ahora con 80 años, enfrentaba su batalla más feroz. Todo comenzó cuando autorizó el entierro de un joven noble en el cementerio de su monasterio. Los cánones eclesiásticos prohibían sepultar a alguien excomulgado. Pero sus visiones divinas le habían revelado que el joven se había reconciliado con Dios antes de morir. El arzobispo Cristián de Maguncia estalló de furia. Desentierra ese cuerpo inmediatamente o sufrirás una interdicción total. Era la arma más cruel de la Iglesia medieval. Prohibición absoluta de misas, sacramentos y cantos sagrados. Hildegarda se mantuvo firme. Veo su alma pura ante Dios. No profanaré su paz eterna por temor a los hombres. Conocía bien las palabras de 1 Samuel 15:22. Obedecer vale más que un sacrificio, y prestar atención más que la grasa de carneros. La interdicción fue decretada. Un silencio mortal descendió sobre Rupertsberg. Sus monjas, acostumbradas a los cantos celestiales, vivían ahora en un silencio forzado. Lágrimas rodaban durante oraciones silenciosas. Era tortura espiritual refinada. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que sostener tu convicción aunque todos se volvieran contra ti? La soledad de obedecer a Dios puede ser aplastante. Pero su paz sostiene a los fieles. Durante meses, Hildegarda resistió. Escribió una carta profética al arzobispo que pasaría a la historia. Oh tú, que buscas silenciar la voz de Dios a través de sus siervas, escucha. Quien se opone al Espíritu Santo será como árbol seco azotado por el viento. Era un enfrentamiento épico entre la autoridad humana y la divina. Su salud se deterioraba rápidamente. Las visiones seguían siendo intensas, pero su cuerpo frágil apenas las soportaba. Volmar, su fiel secretario, había muerto el año anterior. Se sentía cada vez más sola en esta tierra. El 17 de septiembre de 1179, en las primeras horas de la mañana, algo extraordinario sucedió. Luces coloridas aparecieron en el cielo sobre Rupertsberg. 2 enormes franjas luminosas que se cruzaron sobre el monasterio. Campesinos y nobles corrieron a presenciar el fenómeno. Hildegarda, en su celda, sonrió serenamente. Sabía que era la señal divina de su partida. Voy, Señor, susurró. Sus últimas palabras resonaban en Juan 14:2. En la casa de mi padre hay muchas moradas, voy a prepararles un lugar. Murió en paz, a los 81 años, rodeada de sus monjas, quienes por fin pudieron cantar. La interdicción fue levantada en el momento de su muerte. Como si incluso sus enemigos reconocieran su santidad. Los milagros comenzaron de inmediato. Ciegos recuperaban la vista al tocar su tumba. Enfermos eran sanados instantáneamente. Su canonización fue iniciada apenas 20 años después. Una velocidad extraordinaria para los estándares medievales. Santa Hildegarda demostró que, cuando Dios elige a alguien, ni los imperios, ni los prejuicios, ni las jerarquías pueden silenciar su voz. Fue médica cuando a las mujeres se les prohibía estudiar. Profetiza cuando solo los hombres tenían autoridad religiosa. Compositora cuando la música era dominio masculino. Su vida nos enseña. Obedece a Dios, incluso cuando todos duden de ti. Él transformará tus debilidades en instrumentos poderosos para su gloria. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu amén en los comentarios.
Y comparte para que otros conozcan a la guerrera de Dios que cambió la historia. Destellos. No temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios. Yo te fortalezco, te ayudo y te sostengo con la diestra de mi justicia. Isaías 41 horas y 10 minutos.